Abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro del Éxodo. Aún no vamos a regresar a nuestro estudio expositivo consecutivo del Evangelio de Lucas, lo haremos Dios mediante el próximo domingo. Todavía estamos en los días especiales de un nuevo año y quisiera traer un mensaje relacionado con un nuevo año, una motivación para vivir de una manera especial un nuevo año para Dios. Y por eso quiero compartir con ustedes esta tarde, mañana todavía, en el libro de Éxodo, capítulo 21, los versículos 5 al 6. Éxodo, capítulo 21, versículos 5 y 6. Y vamos a hacer lo que siempre hacemos, leemos el pasaje, explicamos el pasaje ceñidos estrictamente al pasaje y luego lo aplicamos a nuestras vidas. Y eso es lo que se llama predicar expositivamente, que es una característica fundamental de las iglesias históricas o iglesias de la Reforma. Éxodo capítulo 21, del 5 al 6, hermanos y amigos, esta es la palabra de Dios. Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Vamos a inclinar nuestro rostro y a pedir ayuda al Espíritu Santo en esta etapa del culto de adoración. Espíritu Santo, a ti se te ha encomendado esta labor de ayudarnos en el culto de adoración, de ayudarnos en la predicación, tanto al que predica como al que escucha. Oh, necesitamos de tu obra, Espíritu Santo. Confiamos en ti y esperamos en ti. Haz que esta palabra tenga un poder transformador en nosotros. Oh, transfórmanos y muéstranos en ella a Cristo. Te lo pedimos en su nombre santo. Amén. Los varones jugamos un papel muy importante en el reino de Dios, pero creo que los varones casados juegan un papel mucho más importante. Ellos tienen un papel súper importante en el reino de Dios. Y estamos comenzando un nuevo año y queremos que en el 2014 la gloria del Señor y el reino de Dios brillen más y avancen muchísimo más que en el 2013. Y por tanto, los varones casados tienen esa responsabilidad especial y por eso vamos a dirigir un mensaje especial hoy para ellos, para los que ya están casados y para los que van a estarlo. Este es un mensaje especial para estos varones, jefes de hogar, hombres de autoridad, un mensaje que si bien va dirigido a ellos, todos los demás vamos a sacar de este mensaje provecho. El contexto de nuestro pasaje en el libro de Éxodo es la salida de Egipto del pueblo de Israel. Ellos están todavía al pie del monte Sinaí y todavía están espantados por la manifestación terrible de Dios al entregar los 10 mandamientos. ¿Recuerdan la escena? En Éxodo 19, el monte temblando, las tinieblas, el fuego, la voz tronante de Dios, las amenazas de no acercarse a Dios. Era una escena terrorífica. Y ahora, después de haber dado Dios la ley moral de Dios, el corazón de la vida de esa nación, les va a dar lo que resta de los códigos de leyes que necesitan como pueblo de Dios, como nación de Dios que se gobernará por la ley de Dios, es decir, la ley ceremonial y la ley civil. Recuerden que el gobierno de Dios para el pueblo de Dios en el antiguo pacto era ley moral, ley civil y ley ceremonial. Ya les dio la ley moral y ahora va a continuar dándoles las leyes civiles. Las leyes civiles son aquellas que regulan la vida del hombre en sociedad y de una manera muy interesante. El primer tema contenido en estas leyes civiles se refiere a la esclavitud. El primer tema del cual Dios trata en estas leyes civiles es la esclavitud. Y ustedes se preguntan, ¿por qué primero este asunto? La respuesta es fácil. Ellos fueron esclavos por muchos años y ahora eran hombres libres e iban a pasar a ser dueños de esclavos. Por lo tanto, sería para ellos necesario tratar bien a sus esclavos,
tratarlos con amor. ¿Cómo podemos resumir los 10 mandamientos en una sola palabra? La palabra amor. Así que el propósito de Dios es que su pueblo, que ahora son amos, traten a sus esclavos con amor. Y vemos un contraste en el contexto del pasaje. Hay un contraste entre la justicia de Dios, que se manifiesta de una manera temible y terrible al dar la ley. Dios es fuego consumidor cuando da la ley. Pero en contraste inmediatamente vemos a un Dios de amor, benevolente, preocupado por el cuidado de los esclavos. Dios no está de acuerdo con la esclavitud. La esclavitud es el resultado del pecado del hombre. Dios va a acabar toda forma de esclavitud, pero aún no ha llegado ese momento. Entre tanto que llega ese momento de acabar con la esclavitud, el pueblo de Dios debe tratar a sus esclavos con amor, porque Él es amor. Pero presten mucha atención. El amor de Dios no solo cuida a los esclavos, el amor de Dios produce esclavos. Repito, el amor de Dios no solo cuida los esclavos, el amor de Dios produce esclavos. En los primeros 3 versículos vemos cómo el amor de Dios cuida a los esclavos, versículos 1 y 2. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, tu hermano hebreo, hijo de Jacob, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre. Un hebreo no podía ser esclavo para siempre. Ellos se podían vender como esclavos por una necesidad económica, pero solo podían ser esclavos por 6 años. Al 7º año quedará libre, y en esos 6 años su amo debería tratarlo con amor. Dios cuida a los esclavos. Verso 3. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si entró a ser esclavo siendo casado, será liberado juntamente con su esposa. Dios protege al esclavo y a su familia. Pero la esclavitud, el pecado, es imposible que, por mucho que el amor de Dios en esta existencia suavice los efectos dañinos y dolorosos del pecado, es imposible que no los experimentemos. El versículo que viene a continuación no nos va a gustar. Versículo 4. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Si su amo le da una esposa esclava, esa esclava es propiedad del amo, y la esposa seguirá siendo propiedad de su amo y sus hijos también. No podía llevársela consigo al obtener de gracia la libertad. Seguro que habían algunas opciones para manejar esta dolorosa situación, pero si no las había, pecado es pecado, esclavitud es esclavitud. Vemos en los versículos 1 al 4 pues cómo el amor de Dios cuida de los esclavos, pero en los versículos 5 al 6, que son nuestro texto para el día de hoy, vemos cómo el amor de Dios produce esclavos. No solamente cuida de los esclavos, sino produce los esclavos. Esta ley presupone que habrían en un futuro cercano en Israel hombres, amos, jefes de hogar, hombres con autoridad, pero llenos del amor de Dios. Y estos hombres, llenos del amor de Dios, harían que sus esclavos, al momento de ser liberados, quisieran hacerse esclavos voluntarios y perpetuos de esos hombres dotados con el amor de Dios. La ley apenas está siendo dada. Israel apenas se está organizando como nación. Aún no han llegado a la tierra prometida. Pero esta ley presupone que estando allá, o tal vez en el camino, habrá hombres en ese pueblo, amos, señores, jefes de hogar, varones con autoridad, llenos del amor de Dios, capaces de amar a un esclavo de tal manera que el esclavo querrá ser libre, ese querrá ser esclavo para siempre de ese amor. Y por eso hemos puesto por título a nuestro mensaje, el amor esclavizante. El amor esclavizante.
Ahora, en el mundo en que nosotros vivimos, donde no se conoce a Dios, hay también un amor esclavizante, pero es ese amor egoísta y mundano del hombre inconverso que está vacío en su corazón y que trata de llenar su vacío con una mujer. Se enamora de una mujer, la hace el centro de su felicidad y llega a idolatrarla, a esclavizarse de ella, pero cuando ella lo traiciona, él se siente tan destruido que la mata y luego se mata él mismo. No se trata de ese tipo de amor, ni es de ese tipo de esclavitud que estamos hablando hoy. Hoy estamos hablando del amor de Dios que da libertad y genera esclavitud voluntaria por la intensa felicidad que produce. De ese amor estamos hablando, del amor de Dios que da libertad y genera esclavitud voluntaria por la intensa felicidad que produce. El tema de nuestro pasaje es pues el amor de Dios derramado en los varones, líderes, jefes de hogar, hombres con autoridad, los cuales son capaces de amar a sus semejantes de tal manera que los llevan a querer estar unidos a ellos y sirviéndoles para siempre. Ese es el tema de nuestro pasaje. Nuestro tema es el ejercicio de la autoridad con amor. Ese es nuestro tema. El ejercicio de la autoridad con amor. Y vamos a estudiar nuestro pasaje en 3 puntos. Vamos a ver 3 sencillos puntos que están en nuestro pasaje. Primero veremos el amor esclavizante manifestado, versículo 5a. Segundo veremos el amor esclavizante deseado, versículo 5b. Y en tercero veremos el amor esclavizante perpetuado, versículo 6. 3 cosas acerca del amor de Dios, que llamamos aquí amor esclavizante. El amor de Dios o amor esclavizante manifestado, el amor esclavizante deseado y el amor esclavizante perpetuado. Vamos a ver uno a uno los 3 puntos de nuestro pasaje. Primero veamos el amor esclavizante manifestado, versículo 5, en su primera parte. Y si el esclavo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos. Esta declaración del esclavo, unos días antes de la fecha de su libertad, es el resultado de la manifestación del amor de su amo. El amor del amo se había manifestado durante 5 años y 11 meses. Piensen por un momento cómo fue el trato del amo para con su esclavo durante 5 años y 11 meses. Piensen, por ejemplo, cómo le trataba en la charla cotidiana, cómo los saludaba y le daba el trato normal de todos los días. Piensen cómo lo trataba al darle lo necesario para la subsistencia. Estos esclavos no tenían un salario, pero su amo debía darle lo necesario para la subsistencia. Piense lo que le daba para la subsistencia. Piense cómo lo trataba al asignarle sus labores, cómo el amo escogía la labor más adecuada conforme a su capacidad y le daba bondad y generosidad en la forma de hacerla. Piensen, por ejemplo, cómo el amo lo corregía cuando él se equivocaba. Piensen cómo lo corregía cuando dañaba algo, por ejemplo, dañaba algo en la hacienda o echaba a perder algo en la hacienda. Piensen cómo lo corregía y piensen cómo le perdonaba sus errores. Esta clase de hombres son capaces de perdonar de tal manera que al perdonar no se altera para nada la determinación que tienen de hacerle bien al otro ni sus sentimientos. Esta clase de hombres son hombres que pueden perdonar sin afectar su amor por el otro. Piensen cómo lo trataba al reconocerle sus buenos servicios, al felicitarlo por su buen trabajo. Piensen cómo lo trataba al cuidarlo cuando estaba enfermo. Y piensen cómo este amo enseñaba a estos esclavos y a toda su casa todos los días la palabra de Dios y los llevaba a guardar siempre el día del Señor, y eso lo hizo una y otra vez por 5 años y 11 meses. Eso es el amor esclavizante manifestado. Ahora un paréntesis: si así trataba a su esclavo, piensen cómo trataba a su mujer. Piensen en eso. Y es que el amor de Dios, obrando entre humanos,
es la determinación invencible de hacerle bien al otro ser humano. No es un sentimiento cambiante, es una determinación, es un pacto inquebrantable. Por el amor de Dios en mí, yo decido amar al otro ser humano y me esfuerzo en hacerle solamente el bien y cada vez más el bien mientras lo tengo a mi lado. Pero el amor de Dios no es solamente una determinación, un pacto, un juramento. El amor de Dios es conocimiento. El amor de Dios me permite conocer lo que es bueno para la persona amada y me obliga a darle solo lo que es bueno. Pero el amor de Dios básicamente son hechos, son acciones, no son tanto palabras, sino acciones y hechos. El amor de Dios es factual, más que palabras o sentimientos, son acciones a favor de la persona amada. Así que este amo manifiesta el amor esclavizante en su determinación, en su conocimiento y en sus acciones. Él veía a su esclavo, veía que estaba en una condición difícil y se llenaba de misericordia y amor por él, porque el amor de Dios lo había llenado a él. Él era esclavo en Egipto y el amor de Dios lo había liberado. Ahora, el solo hecho de tener el amor de Dios en él le daba el amor para amar a su esclavo y por tanto tomaba la decisión inquebrantable, hacía un pacto delante de Jehová de hacerle a ese esclavo solamente el bien, y durante 5 años y 11 meses solamente le hizo el bien día tras día tras día. Por eso a los 5 años y 11 meses, cuando la manifestación del amor esclavizante ha sido completada, el esclavo toma esta decisión. Y estos hombres no son de la imaginación. En la Biblia podemos ver de esta clase de hombres. En el Nuevo Testamento encontramos una ilustración maravillosa de un hombre que poseía el amor esclavizante. Se trata del hombre que maravilló a Jesús. ¿Recuerdan ese mensaje? El hombre que maravilló a Jesús. Un centurión romano que maravilló a Jesús. Este hombre amaba a su esclavo de esta manera. Escuchen lo que dice Lucas. Después que hubo terminado Jesús todas las palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el esclavo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su esclavo. Este amor está en la Biblia, no solamente como una ley, sino en hechos concretos de hombres que lo poseían. ¿Qué atractivo podía tener un esclavo para que su amo lo amara? Ninguno. Algunos dirían, bueno, era un buen esclavo, pero para este hombre que está lleno del amor de Dios, lo único que él necesitaba era saber que él había sido esclavo. Y ahora el amor de Dios lo llenaba, y ese amor de Dios lo obligaba a amar a su esclavo. Así que el hombre que tiene este amor no ve nada en el esclavo, todo lo ve en Dios. Nada en el esclavo, todo en Dios. Ese es el amor esclavizante manifestado. Ahora veamos el amor esclavizante deseado. La segunda mitad del versículo 5. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, dice ahora, no saldré libre. Está manifestando el deseo de no ser libre. Está manifestando el deseo de vivir perpetuamente bajo la sombra de ese amor. Y es que cuando el ser humano experimenta el amor que viene de Dios, el ser humano experimenta plenitud. Nunca me había sentido así en toda mi vida. 5 años, 11 meses, nunca nadie me había amado así. Me siento pleno. Y cuando uno experimenta esa plenitud, experimenta un deseo de entregarse a la fuente de ese amor. Y ese amor que te llena y que te inunda, te hace ser humilde, te hace querer ser un esclavo de ese amor, vivir para siempre en la condición de un esclavo de ese amor. Es lo que él quiere decir cuando dice, no saldré libre. Piensen por un momento lo que implica esta decisión de renunciar a su libertad. ¿Cuánto vale la libertad para un hombre? Solo los que han estado privados de la libertad pueden decir adecuadamente cuánto vale la libertad.
Los esclavos de todas las épocas, aún hoy hay esclavos. Ellos pueden decirnos cuánto vale la libertad. Los presos, las personas que están en las cárceles, ellos pueden decir cuánto vale la libertad. Los secuestrados, ellos pueden decir cuánto vale la libertad. ¿Cuánto vale la libertad? La libertad no tiene precio. Pero entonces, ¿qué experimentó este hombre en 5 años, 11 meses de esclavitud que lo lleva a renunciar a su libertad? Es posible que las condiciones económicas de la época fueran malas y la esclavitud pareciera ser un buen medio para asegurar el sustento. La pregunta es esta: ¿se haría usted esclavo perpetuo de alguien por asegurar su sustento? La respuesta es no. Aquí hay algo especial, y ese algo especial es el amor de Dios. El amor de Dios que esclaviza. Y vemos ilustraciones de esto de nuevo en el Nuevo Testamento. Personas que experimentaron ese amor y tuvieron el mismo impulso que está hablando la ley en Éxodo 21. Por ejemplo, mujeres que fueron liberadas de la esclavitud del pecado por el Señor Jesucristo, y ellas experimentaron exactamente este deseo de renunciar a su libertad, de desear la esclavitud al amor de Dios. Por ejemplo, la mujer que entró a la casa de Simón el fariseo, que está de nuevo en el Evangelio de Lucas. Escuchen lo que esta mujer experimentó. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, esclava de su pecado, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y todos están de acuerdo en que esto era un perfume muy costoso y representa lo que es más valioso para ella, su propia vida. Trajo el frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, es decir, se coloca en la posición más humilde, a sus pies, en la posición de una esclava, y se coloca en la posición de la esclava para lavar los pies del maestro. Comenzó a llorar, dice, llorando, pero no estaba llorando de tristeza, estaba llorando de plenitud por haber experimentado el amor. Estaba llena de deseo de entregarse a ese amor, y estaba llena del deseo de ser esclava de ese amor, y comenzó a regar con lágrimas los pies de su libertador, y enseguida los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. La Biblia nos dice que la gloria de una mujer es su cabello. El cabello representa la parte más hermosa de la mujer, lo más valioso, lo más preciado, y esta mujer, embriagada de este amor, considera su preciosa cabellera como un trapo indigno de limpiar los pies de su maestro. El amor de Cristo la había esclavizado totalmente. Ese es el amor esclavizante deseado. Ella deseaba permanecer a los pies de su maestro, sirviéndole toda su vida. Ya hemos visto entonces el amor esclavizante manifestado, el amor esclavizante deseado, y ahora veamos el amor esclavizante perpetuado. Movido por ese deseo, los que han experimentado este amor querrán estar para siempre bajo la sombra de este amor, y hay 2 requisitos en la ley hebrea. Primero, un certificado judicial, y segundo, un símbolo físico. Un certificado judicial y un símbolo físico. Versículo 6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, ese es el certificado judicial, y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Ese es el símbolo físico. Dice, lo llevará ante los jueces. Esto era una transacción legal, judicial, de mucha importancia para aquella sociedad. Los jueces iban a certificar la autenticidad del deseo del esclavo. Los amos quizás podrían amedrentar y oprimir a sus esclavos y obligarlos a tomar esta decisión, pero los jueces estarían allí certificando que la decisión del esclavo era auténtica. Y esta decisión del esclavo era, escuchen esto bien,
era un testimonio público del amor de Dios presente en aquel amo. La decisión del esclavo era un testimonio público de la presencia en Israel del amor de Dios en aquel hombre investido de autoridad, en aquel jefe de hogar, en aquel padre de familia. Y ese testimonio era a la vez un desafío para toda aquella sociedad, de tal manera que el buen ejemplo fuera estimulado en Israel. Certificado judicial. Pero el testimonio de la gloria del amor de Dios no era solamente en ese momento con los jueces y ante los jueces. Quedaría un testimonio físico, un símbolo físico de que ese amor existe en Israel, y era la oreja horadada con lesna. Este es un testimonio físico que hacía evidente a los demás la condición humilde de la persona. La persona que adquiría ese testimonio físico, ese símbolo físico, sería tenido por esclavo para siempre. Pero a esa persona no le importa que le digan que es esclavo el resto de su vida. No le importa renunciar a la posibilidad de ser rico, de ser él un amo, de tener él su propia hacienda. No, a él no le importa eso. Es un testimonio de esclavitud voluntaria para todos. Pero no solamente un testimonio de la condición del esclavo, mucho más importante, es un testimonio del amor de su amo. Cuando ese hombre iba por la calle, los demás amos podían ver la oreja horadada y le preguntaban al esclavo: oye, ¿quién es tu amo? Oh, mi amo es Gustavo González. Oh, ese es un hombre de mucho amor en Israel, gran siervo de Dios. Alabado sea el Señor que ha dado amor entre su pueblo. ¿Ven el testimonio? Es un testimonio firme, fuerte de que el amor de Dios está morando en Israel. Pero llevar ese testimonio, llevar esa señal era algo doloroso. Eso de que le arranquen a uno casi todo el lóbulo de la oreja debió haber sido muy doloroso, sin anestesia. Pero este amor, el amor esclavizante, lleva al hombre que lo experimenta a soportar todo dolor con tal de obtener más amor. Lleva a soportar todo dolor con tal de obtener más amor. Hace al que lo tiene un esclavo humilde del otro, y a la vez refleja el carácter de su amo, que fue el que lo llevó a toda esclavitud. Y ahora piensen por un momento cómo sería el servicio de ese esclavo después de haber recibido la señal y ser declarado judicialmente como esclavo perpetuo. ¿Cómo sería el servicio de ese amo? Piensen con cuánta alegría se levantaría a hacer sus oficios. Piensen con cuánta alegría defendería los bienes de su amo, con cuánta alegría cuidaría los hijos de su amo, la esposa de su amo, los animales de su amo, con cuánto gozo y cuánta alegría comería la comida de su amo y estaría en la casa de su amo. A su vez piensen cómo el amo crecería en conocimiento de su esclavo y en relación con él, y él aprendería, el amo, a cómo hacerle cada vez mejor bien a su esclavo, y a su vez el esclavo aprendería a cómo mostrarle cada vez más amor a su amo. ¿No es eso lo que todos nosotros queremos vivir? Ese es el amor de Dios morando entre nosotros. ¿Qué es lo que hemos aprendido hasta aquí en nuestro pasaje? En primer lugar, este pasaje nos muestra que en el reino de Dios han habido y siempre habrán jefes de hogar, dotados del amor de Dios, y ellos desplegarán ese amor en favor de los suyos, en favor de los más necesitados. Este pasaje nos muestra que el despliegue del amor de Dios en un hombre en autoridad produce sujeción voluntaria a los que reciben las manifestaciones de ese amor. Y este pasaje nos enseña que tales hombres son necesarios para la gloria del amor de Dios en el mundo y el avance de su reino en un mundo pecador cargado de esclavitud e ignorante del verdadero amor. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Y hasta aquí en el pasaje hemos analizado el texto en sí, en su contexto histórico, en la realidad de la esclavitud de la sociedad hebrea de aquella época, y cómo el amor de Dios en los verdaderos hijos de Dios de aquella época mitigaban los efectos desastrosos de la esclavitud en aquella época. Pero esta ley civil en Israel, en el Israel antiguo, contiene mucho más de lo que se ve a simple vista.
contiene mucho más de lo que se ve en la superficie. Esta ley se relaciona con tres cosas muy importantes. Y aquí entraremos, al analizar estas tres cosas, en el territorio de las aplicaciones. Esta ley se relaciona en primer lugar con el amor intratrinitario, en segundo lugar se relaciona con el amor de Cristo por su iglesia, y en tercer lugar, que es el objetivo aplicativo de este sermón, se relaciona con el amor del esposo por la esposa. Se relaciona con tres cosas: con el amor intratrinitario, se relaciona con el amor de Cristo por la iglesia y se relaciona con el amor del esposo por la esposa. Veamos cómo esta ley nos está hablando del amor intratrinitario. Esta ley se origina en Dios. Esta ley se origina del amor que hay en Dios. La Biblia nos muestra que el amor del Padre por el Hijo es de tal manera, de tal magnitud, que hace que el Hijo sea esclavo voluntario del Padre para ejecutar la obra de redención. La Biblia nos habla del amor intratrinitario y nos muestra que el amor del Padre por el Hijo es de tal magnitud que hace que el Hijo quiera ser el esclavo voluntario del Padre. Escuchen lo que dice nuestro Señor en su sermón sumo sacerdotal en Juan 17. Dice en el verso 24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y ahora escuchen lo que dice en otra porción del mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 10, verso 17, cómo este amor que el Hijo experimenta en el interior de la Trinidad lo lleva a convertirse en el esclavo voluntario del Padre. Dice el verso 17 de Juan 10, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, y dice, continúa diciendo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. El amor del Padre hace que el Hijo sea su siervo. Por eso en Isaías capítulo 42, versículos 1 y 2, en el consejo eterno de redención, al Hijo se le llama el siervo de Jehová, el esclavo de Jehová. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. El Padre le ha mostrado su amor, el amor de contentamiento al Hijo, y ese amor de contentamiento que el Padre tiene por él lo hace al Hijo que se convierta en el esclavo del Padre. Dice, Él traerá justicia a las naciones, es decir, liberará a los esclavos del pecado y los hará justos para hacerlos ingresar al seno de este amor intratrinitario. Hermanos, Cristo es el esclavo libertador de los esclavos. Eso es el Señor Jesucristo. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 7, más claro no se puede hablar de Él ahora como ser humano. Esto que he dicho hasta aquí, podríamos decir, es intratrinitario, antes de que Él fuera humano. Pero eso que es intratrinitario se refleja cuando ya Él es un ser humano. Dice en Filipenses 2:7, el cual, 2:6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que embriagado de ese amor del Padre, se despojó a sí mismo, se privó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De esclavo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, Cristo es el esclavo del Padre, el gran libertador de toda forma de esclavitud. Así que podemos decir que el origen de esta ley civil en el antiguo Israel es el amor intratrinitario. Dios es el amor que esclaviza y Cristo es su manifestación visible. Pero también tenemos que decir que esta ley del Antiguo Testamento no solamente se relaciona con el amor intratrinitario, sino que se relaciona por el amor
con el amor de Cristo por su iglesia. Ahora Cristo ocupa la posición del amo y ahora es Él el quien ama. Y su iglesia, cuando experimenta su amor, dice: yo amo a mi amo y no quiero ser libre. Esas deben ser las palabras de todo verdadero creyente. Yo amo a mi amo, no quiero ser libre. Fueron las palabras del gran apóstol Pablo, como él mismo nos las deja ver en 2 Corintios capítulo 5 versículo 14. Escúchenlo solamente. Porque el amor de Cristo nos constriñe. He experimentado, dice Pablo, de tal manera el amor de mi amo que me aprieta el corazón pensando en esto. Cuando yo pienso en el amor de Cristo, pienso que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que sean esclavos, vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo que me hace querer ser un esclavo de Cristo es su amor. A mí nadie me está obligando a hacer lo que soy. Nadie me está obligando a hacer lo que hago. Es el amor de Cristo que me estruja por dentro, que me violenta. Es el amor de Cristo que me hace sentir pleno. Es el amor de Cristo que me da deseo de entregarme a Él. Y no me importa ser un miserable esclavo todo el resto de mi vida, si para siempre estaré bajo la sombra de su amor. Eso es lo que dice todo aquel que ha experimentado este amor. El apóstol Pablo se identifica a sí mismo, Romanos 1:1, Pablo, esclavo de Jesucristo. El apóstol Pedro, otro beneficiario de este amor, Pedro, siervo, esclavo de Jesucristo. Y Santiago, que era su hermano, su propio hermano en la sangre. Santiago dice: Santiago, esclavo de mi hermano, el Señor Jesucristo. Santiago experimentó el amor de Dios en su hermano mayor. Su hermano mayor, Jesús, es el amor esclavizante encarnado. Y él lo conoció en su hermano mayor y se hizo esclavo de su hermano. Pero el Señor Jesucristo, Él mismo sabe que ese es el plan de Dios. Él sabe que el plan de Dios es que todos los que experimentemos este amor seamos hechos sus esclavos. Y por eso Él mismo nos guía, Él mismo nos orienta para que reconozcamos esta esclavitud y la aceptemos. Él reconoce que nosotros estamos en una esclavitud al pecado. Es otro Egipto, es otra esclavitud. Y Él viene como el gran libertador, como el gran Jehová. Hermanos, Jehová es Jesús. Jesús es Jehová. ¿Quién fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto? Jesús, Jehová. Él dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, son incapaces de soportar el peso de sus pecados, cargados con el peso de la esclavitud del pecado, vengan a mí y yo los haré descansar. En otras palabras, yo soy vuestro libertador. Yo los voy a sacar del Egipto de sus pecados, pero una vez salgan del Egipto de sus pecados, yo los voy a sacar de allí. Dice el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros, háganse mis esclavos, lleven mi yugo y aprendan de mí, que yo también soy esclavo del Padre. Yo soy manso y humilde de corazón, totalmente sujeto y dominado por el amor de mi Padre. ¿Y saben qué les sucederá? La recompensa será: ustedes hallarán descanso para su alma. Y la palabra descanso allí se puede traducir también deleite. Hermano, el que vive en la esclavitud de este amor vive una vida de deleite, viviendo en la obediencia a Cristo. Por eso no tenemos ningún problema si se necesitase, gracias a Dios no se necesita, alguna señal física. En la ley se decía que el esclavo debía llevar su oreja horadada. Hoy no se necesita una señal física para yo mostrar que soy un esclavo de Jesucristo. En realidad hay dos señales que llevamos los esclavos de Jesucristo. Una de ellas es invisible y la otra es visible.
¿Cuál es la señal invisible que muestra que yo soy un esclavo voluntario a perpetuidad y que llevo mi oreja horadada? Es el sello del Espíritu Santo que llevo por dentro. Efesios 1:14, ese es el sello que yo llevo, es la señal que llevo, es una señal, pero es invisible. La única señal visible de que usted es un esclavo de Jesucristo es que usted se comporta como un esclavo. Es su comportamiento como esclavo lo que muestra que usted es esclavo. En Juan capítulo 13, nuestro Señor Jesús, que es esclavo del Padre, se ciñó una toalla, tomó una vasija y comenzó, ocupando el lugar del esclavo más bajo en aquella sociedad, a lavar los pies de sus discípulos. Es el actuar como un esclavo, es actuar con la humildad de un esclavo lo que hace visible el hecho de que tú tienes la oreja horadada y has sido hecho esclavo del amor de Cristo. La pregunta obligada en este momento es, entonces, para todos los cristianos que están aquí, es: ¿te sientes tú amado por Cristo de tal manera que quieres esclavizarte voluntariamente a Él? Y si tu respuesta es sí, la otra pregunta es: ¿ven los demás que tú tienes el carácter de un esclavo? ¿Te identificas con esa necesidad de servir a otros? Cuando ves a un hermano en necesidad, es la necesidad